una niña huérfana, se infiltró en una lujosa subasta sin imaginar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Nadie la notó. Era solo una sombra más en un mar de opulencia, hasta que un semental salvaje e imponente, considerado peligroso por todos, se rindió a la pureza de su mirada. Lo que sucedió a continuación dejó a la multitud sin aliento, y lo que vino después fue aún más asombroso, un verdadero milagro. «¡Fuera de aquí, mocosa mugrienta!», gritó el panadero, arrojándole una escoba. Clara corrió sin mirar atrás, con un pedazo de pan mordisqueado en sus manos sucias. Nadie en la ciudad quería verla cerca de sus negocios, y menos en días de eventos importantes. Esa tarde habría una subasta y los ricos ya estaban llegando en sus relucientes carrozas, con vestidos largos que arrastraban por el suelo y miradas arrogantes que parecían perforar el alma. Clara se escondió en callejones estrechos, detrás de ropas tendidas a secar, y esperó a que el ajetreo pasara. Cuando se sintió segura, se dirigió al basurero justo detrás del teatro municipal. Allí, entre cáscaras de frutas y restos de carne, solía encontrar algo para no irse a dormir con el estómago vacío. Mientras revolvía, escuchó voces. «Dicen que ese caballo mató a un hombre», susurró un joven con voz temblorosa. «Ah, exageraciones. Es solo un bruto salvaje, pero el patrón quiere deshacerse de él. Dice que ya no puede controlarlo», respondió otro con desdén. Clara espió con cuidado. 2 ayudantes descargaban un enorme remolque. Dentro, un caballo negro golpeaba las paredes con furia, como si quisiera destruir todo a su paso. Sus ojos estaban desorbitados, la boca le espumaba y sangre seca cubría una de sus patas. Los hombres luchaban por controlarlo. «Será subastado mañana. El patrón quiere deshacerse de él antes de que cause otro desastre», comentó uno de ellos, mientras el caballo relinchaba, levantaba las patas delanteras y sacudía las cadenas con una fuerza descomunal. Uno de los hombres cayó de espaldas, el otro sacó una barra de hierro. «¡Ya basta, animal!», gritó. Clara apretó el pan contra su pecho. Quería gritar, pero no tenía a quién recurrir. Sabía cómo terminaban esos animales, en el matadero o en manos de alguien peor. Esa noche durmió cerca de un granero abandonado. Conocía bien el lugar. Ya había vivido allí cuando la lluvia la expulsó de la iglesia. Desde su rincón oscuro vio las luces del salón de eventos encenderse, iluminando la noche. La ciudad se preparaba para la gran subasta. Para una niña de la calle, eso solo significaba más vigilancia y menos comida, pero algo no la dejaba dormir. La mirada del caballo no era de odio, era otra cosa, un grito silencioso que nadie quería escuchar. Antes del amanecer, se dirigió al corral. Nadie vigilaba. El semental estaba tendido con una cadena al cuello, respirando con dificultad. «Hola», susurró Clara con voz apenas audible. El caballo abrió los ojos, pero no se movió. Ella se acercó paso a paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano temblorosa. El animal tensó su cuerpo, pero no se levantó. «No te voy a lastimar, lo juro», dijo Clara, susurrando como si hablara con un alma herida. Lo tocó con la punta de los dedos. La piel estaba caliente y temblorosa. En ese instante, alguien tosió detrás de ella. «¿Tú de nuevo?», dijo el viejo cuidador con voz áspera. «Yo no hice nada, señor. Solo quería…», intentó explicar Clara. «No importa. Nadie quiere a este bicho. Será subastado. Es mejor que no vuelvas», la interrumpió el hombre. Pero Clara volvió. Y no solo volvió. Esa tarde entró al salón principal con la ropa menos sucia que encontró en la basura. La gente la miraba con desprecio. Algunas se apartaban. Nadie la detuvo. Se escondió detrás de una columna lateral justo cuando el subastador anunció: «Y ahora, damas y caballeros, la bestia que nadie ha podido domar, el semental negro de la hacienda Álvarez».
El caballo entró, entre gritos y cadenas, empujado por 4 hombres, relinchando, dando coces al aire. El suelo tembló. Algunas mujeres se cubrieron la boca. «¡Cuidado, se va a soltar!», exclamó una. Clara no lo pensó 2 veces. Saltó la cuerda de seguridad y corrió hacia él. «¡Niña, no!», gritó alguien, pero era tarde. Quedó frente a frente con la bestia. El animal se detuvo, respiró hondo, bajó la cabeza. Clara extendió su mano temblorosa y tocó su hocico. El salón quedó en un silencio sepulcral. Movió. Nadie se... Entonces, por primera vez, el semental se tendió a los pies de la niña. Clara no sonrió, solo acarició al caballo y las personas nunca más la miraron de la misma manera. El silencio era denso, ni el sonido de una silla, ni un suspiro. Era como si el tiempo se hubiera detenido ante aquella niña de ropa vieja y el animal que todos decían ser maldito. «¿Qué está haciendo esa niña?», murmuró una mujer. «¿Cómo es posible? Es el mismo caballo que le rompió la pierna al capataz». Desde el en fondo alguien se burló. «Vaya, la mendiga tiene poderes mágicos». Risitas nerviosas surgieron. Alguien aplaudió tímidamente. El subastador, intentando retomar el control, alzó las manos. «Damas y caballeros, un momento único. La bestia se ha rendido a una niña. ¿Quién da el primer lance?». Clara bajó la mano. No entendía todo, pero sentía que algo andaba mal. El caballo aún respiraba con fuerza, tenso. «¡500 pesos!», gritó un hombre gordo. «800», respondió otro. «Solo para verlo en el matadero». La niña se giró confundida. ¿Por qué se reían mientras pujaban? Parecía un juego cruel, una humillación pública. «5.000», gritó don Julián Álvarez, el hacendado que trajo al caballo. «Pero no es para mí, se lo doy a la niña, quiero ver si lo doma». El salón estalló en carcajadas. «Que lo monte ahora y veamos si aguanta». Clara no dijo nada, solo miró al animal. El semental giró ligeramente la cabeza. En sus ojos no había odio, solo un cansancio oscuro y resignado. El subastador, perdido, alzó las manos. «Vendido. El animal es de la niña». Más risas, más fotos. Clara permaneció inmóvil. «No tengo dinero», murmuró. «No lo necesitas, niña», respondió don Julián riendo. «Te lo regalo. Mañana lo devolverás llorando». Un ayudante la empujó suavemente. «Venga, vamos a llevarlo al establo». Ella lo siguió. El caballo, increíblemente, se levantó y la acompañó como un viejo perro. La multitud observó en silencio hasta que desaparecieron por la puerta lateral. ¿El establo? El cuidador la miró con desconfianza. «¿Tienes dónde dejarlo? Hay un viejo granero cerca del canal. ¿Y con qué lo alimentarás?». «Con lo que consiga. Pasto seco. Agua». «¿Eres valiente o tonta? Este bicho no es normal. Lo encontraron cubierto de lodo y mordidas. Mató a un perro de una patada. No confíes en él». Clara condujo al caballo con cuidado. El camino era largo y pedregoso. Nadie la ayudó. Algunos espiaban por las ventanas, susurrando. En el granero, ella limpió un rincón con un trapo viejo, quitó botellas, cartones, hojas secas, puso un balde de agua y lo observó. «No sé tu nombre, pero si te vas a quedar aquí, necesitas uno». El caballo bufó. «Te llamaré Noar, porque tienes la mirada más oscura que he visto». El semental se tendió en el rincón, como si por fin pudiera descansar. Clara se sentó en el suelo apoyada en la pared. Afuera, la ciudad aún reía, pero allí dentro, en aquel rincón de sombra y polvo, 2 almas que nadie quería empezaron a reconocerse. Luces doradas, risas forzadas, copas tintineando con vino caro, hombres de bigotes encerados y mujeres con abanicos de encaje llenaban las filas acolchadas frente al escenario central. «Este año sí que se lucieron», dijo un hombre de voz ronca. «Traer un animal de esos con ese historial va a ser un espectáculo. Y si mata a alguien aquí, mejor aún si es divertido», respondió su compañero con tono de burla.
Clara se deslizó discretamente detrás de una cortina desde donde podía ver sin ser vista. Abrazó sus rodillas. El presentador entró al escenario. Su traje brillaba con lentejuelas y su voz era tan estruendosa como falsa. Damas y caballeros, bienvenidos a la subasta más esperada del año. Aplausos. Este año traemos una joya o un demonio, depende del punto de vista directo del Rancho Álvarez. El semental negro que ha desatado el caos como una tormenta en el desierto. Luces, redoble de tambores. 2 hombres arrastraron al caballo por una rampa lateral. Estaba encadenado por las patas delanteras y el cuello. Cada paso era una batalla. Bufaba, relinchaba, daba coces. La multitud rugió, algunos aplaudieron, otros se apartaron. Apenas pisó el escenario, cayó de rodillas. Sus patas temblaban, la boca le espumaba. Clara se tapó la boca con las manos. Ahí está la bestia indomable. ¿Quién será el valiente? ¿Quién se atreverá a domarlo, o al menos intentarlo? 1000 pesos, gritó un hombre ebrio. 2000 solo para verlo fracasar. Risas. Abucheos. El caballo intentó levantarse, pero cayó de nuevo. Clara no lo pensó. Salió de detrás de la cortina, bajó hasta el escenario. «¡Niñita, no!», gritó alguien, pero ella ya estaba frente a él. «Calma, Noar, estoy aquí». El caballo levantó la cabeza, olfateó su mano y no se movió más. La audiencia se silenció. «Es la misma niña de la calle», murmuraban. «La que lo tocó ayer». Don Julián se levantó con una risa burlona. «Perfecto, que se lo lleve gratis». «¿Cómo así?», preguntó el subastador. «Que sea su premio», gritó Julián alzando su bastón. «Si el diablo obedece a una niña, quizás aprenda a servir vino también». Clara no respondió. Solo acarició la cabeza del caballo y le susurró algo al oído. El animal, humillado ante todos, cerró los ojos. Sin saber qué hacer, el subastador alzó las manos. «Damas y caballeros, el lote número 8 va para la joven señorita Clara». Más aplausos irónicos, más murmullos. «¿Y qué va a hacer con él? ¿Dormir en la misma cama? Ese animal la va a matar antes del amanecer». Clara dejó el escenario con Noar a su lado. Nadie se atrevió a detenerla. Afuera el aire olía a tierra mojada. El cielo estaba nublado. Ella no tenía un plan, no sabía cómo alimentarlo, ni cómo curar sus heridas, ni qué hacer si se escapaba. Pero al mirarle a los ojos, ya no veía ira ni miedo, veía algo que nadie parecía ver. Un caballo que solo quería ser dejado en paz. El relincho de Noar resonó por los corredores, haciendo que hasta los músicos se detuvieran. Clara caminaba sujetando la cuerda con ambas manos, aunque sabía que no tendría fuerza para contenerlo si él corría. Pero él no corrió. Caminaba a su lado con extraña calma, como si nada más importara. Solo los pasos de Clara y su respiración entrecortada. Don Julián, aún de pie, frunció el ceño. «Esto no es normal», murmuró a su asistente. «Ese animal no soporta que lo miren y ahora anda como un perro manso. ¿Quiere que lo detengamos, jefe?» «No. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa». Mientras tanto, Clara volvió al escenario. Ahora no por impulso, sino por algo más fuerte. La voluntad de probar que Noar no era lo que decían. Se acercó, le susurró al oído: «No les hagas caso». Y ante todos, soltó la cuerda. Un murmullo recorrió la sala. «¡Lo soltó! ¡Está loca!». Pero Noar no se movió. Permaneció atento, ojos fijos en ella. Clara dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a su hocico. «No estás solo, ¿sabes? Yo tampoco tengo a nadie». Ella tocó su frente con la de Noar, cerró los ojos. La sala contuvo la respiración. El subastador dejó caer el micrófono. Una mujer derramó su copa. Un niño aplaudió sin entender. Todo pareció detenerse. Don Julián, confundido, bajó de la tribuna, cruzó el pasillo, subió al escenario sin pedir permiso y se detuvo a su lado. «Niñita, ¿qué le hiciste a mi caballo?». Clara lo encaró sin miedo. «Nada, solo lo escuché».
¿Lo escuchaste?, se burló. No con los oídos, con el alma. La audiencia rió nerviosa. Para su sorpresa, el caballo olfateó, empujó con el hocico, ¿Comió? y Clara sonrió por primera vez desde que salió de la sala. Somos dos rotos, ¿verdad? Pero al menos estamos rotos juntos. Esa noche se quedaron dormidos bajo el mismo techo, sin saber si resistiría la próxima tormenta. A la mañana siguiente, el sol despertó con rayos fuertes atravesando las rendijas. Clara se desperezó, sintiendo el cuerpo adolorido. Salió del granero y corrió hacia la parte trasera del mercado, donde los comerciantes tiraban sobras al amanecer. Recogió cáscaras de hojas de repollo y tallos de zanahoria. ¿Es para tu nuevo marido?, se burló un muchacho cargando cajones. Clara no respondió. Metió los restos en una bolsa y volvió al granero. Noir todavía estaba allí esperándola. Ella lo alimentó, acarició su cuello y se sentó a su lado. Pero no todos estaban tan tranquilos. Don Julián observaba desde su oficina en la hacienda. ¿Ella sigue viva?, preguntó al capataz. Sí, patrón. Dicen que durmió con el animal en el granero viejo y no la mató, no. Don Julián apretó su bastón. Ese animal me costó una fortuna y nunca me obedeció. ¿Por qué la obedecería a ella? El capataz se encogió de hombros. Dicen que lo embrujó, patrón. Tonterías, escupió el patrón. Quiero saber todo lo que hace. Si sale del granero, avísame. Y si la gente empieza a comentar, déjelos que hablen, patrón. Pronto se cansan. Pero la gente no se cansaba. En la panadería, en la taberna, en la iglesia, todos susurraban sobre la muchacha y el caballo negro. Algunos decían que era bruja, otros que tenía un don, y había quienes empezaban a verla de otra manera. ¿Y si no está loca? ¿Y si el caballo solo necesitaba a alguien que no lo golpeara? Mientras tanto, Clara no entendía por qué le había resultado tan fácil acercarse a Noir. En el fondo, sabía que ese don, dado para humillarla, quizás era lo único que nadie podría quitarle. El granero tenía paredes torcidas, un techo a punto de caer y un persistente olor a moho. Pero para Clara era el lugar más seguro que conocía en mucho tiempo. Después de años durmiendo en aceras o iglesias vacías, tener un techo, aunque agujereado, y un rincón seco era un lujo. Noir, el semental negro que todos decían ser indomable, descansaba cada vez más tranquilo en el rincón más amplio del establo, donde Clara había improvisado una cama de paja. Aún no confiaba plenamente en ella, eso era evidente. Cuando ella se acercaba rápido, él bufaba o movía las orejas nervioso, pero no huía. Y eso ya era una victoria. Los días pasaban en silencio. Al amanecer, Clara caminaba descalza por los senderos polvorientos hasta el mercado, recogiendo cáscaras, hojas marchitas y restos. A veces conseguía avena húmeda o un pan duro. No es mucho, pero es nuestro, le decía al caballo, colocando todo en un balde improvisado. También traía agua en botellas rotas, llenadas en un grifo viejo y sucio, pero era lo que tenía. Cuando podía, lo cepillaba con un trapo viejo. Al principio, Noir retrocedía, pero con paciencia, ella dibujó un límite invisible. No invadía su espacio, no lo forzaba, solo hablaba. No eres malo, solo estás herido como yo. Al cuarto día, ella lo llamó Noir, porque eres oscuro y misterioso, pero tus ojos brillan cuando ves la luz por las rendijas. El caballo solo parpadeó lentamente. Clara lo tomó como un sí. Fuera del granero, el mundo no era amigable. En el pueblo, los rumores crecían. ¿Viste a la muchacha que le habla al caballo como si fuera gente? Dicen que duerme abrazada a él. Está embrujado. Era un demonio y ahora come de su mano. Clara oía al pasar. A veces se burlaban, otras le tiraban basura, pero ella seguía. Tenía una rutina y algo que, aunque no sabía nombrar, parecía un propósito. Una tarde, recogiendo hojas, un grupo de adolescentes se le acercó. ¿Cómo es vivir con un monstruo?, provocó uno. ¿Duermes con él?
¿Te relincha al oído?, rió otro. Clara no respondió. Bajó la cabeza e intentó irse. El más grande la empujó. Tener un caballo no te hace mejor. Sigues siendo basura. Entonces una sombra cayó sobre ellos. Era don Ramiro, el excuidador de la hacienda Álvarez. «Déjenla en paz», gruñó. Los muchachos huyeron murmurando. Clara lo miró con desconfianza. «No necesitaba ayudarme». «Quizás no, pero todos necesitamos a veces». Encendió un cigarrillo. «Yo cuidé a ese caballo antes que nadie. Antes se llamaba Sombra. Lo trajeron de no sé dónde. Siempre fue rebelde, pero lo empeoraron con gritos y golpes». Clara bajó los ojos. «Solo quiero que esté bien». Ramiro la observó por un tiempo y dijo: «Eso lo veo». Aquella tarde, él la siguió hasta el granero. Entró sin decir nada. Noar se tensó, pero no atacó. El viejo se acercó despacio, como pisando sobre cristales. «Solo míralo y sigue respirando». Noar bajó la cabeza. «Él confía en ti, niña», dijo Ramiro. «No lo estropees». Clara no supo qué decir. El viejo se dio la vuelta y murmuró: «Si alguien puede salvarlo, eres tú, pero no será fácil. Hay gente que no soporta ver algo roto levantarse». Esa noche, Clara no durmió. Observaba a Noar, que dormía en paz por primera vez. Y aun con el viento golpeando las tablas y los rumores creciendo como una tormenta, ella sabía que ya no estaba sola. Al amanecer, Clara salió con el cabello revuelto y las manos sucias. Noar la seguía sin cuerda, como de costumbre. A donde ella iba, él iba. Pero en las calles no encontraban paz. Una señora cruzó la calle al verlos. Un vendedor de frutas se negó a darle las cáscaras. «Llévese esa bestia de aquí», dijo sin mirarla. «Él no lastima», intentó Clara. «Ya le dije, váyase». ¿Sabías que Noar, o como se llamara antes, no dejaba que nadie se le acercara, ni siquiera con comida o barras? Yo lo vi destruir un corral entero solo por instinto. ¿Y sabes qué cambió? Tú. Tú cambiaste no por lo que haces, sino por la forma en que miras». Ese comentario la acompañó de vuelta a casa. Esa noche, mientras le sacaba con cuidado y paciencia espinas de una de sus patas, él se quedó inmóvil. No solo toleraba el contacto, lo buscaba. Y cuando una gota de sangre escurrió de una herida antigua, Noar bajó la cabeza y tocó la frente de Clara con la suya. Un gesto mínimo, imperceptible para los demás. Pero para ella fue como si el mundo le dijera que no estaba tan rota como pensaba. A partir de ese momento algo cambió. Noar empezó a seguirla incluso sin motivo. Cuando Clara se levantaba, él también se levantaba. Cuando salía, él esperaba en la puerta, atento a cada sonido. Cuando ella comía, él la observaba como un guardián. A veces, por la noche, se quedaba despierto mientras ella dormía, o al menos Clara pensaba eso, porque al despertar siempre lo encontraba de pie, vigilando. Pero a medida que el lazo entre ellos se fortalecía, la gente se volvía más hostil. Una carta anónima llegó a la alcaldía. «Ese animal es un peligro. La muchacha lo está usando para algo extraño. Si no hacen nada, alguien va a salir lastimado. Luego no digan que no avisamos». Al día siguiente, el rumor más peligroso comenzó a circular. «Dicen que el caballo empujó al hijo del patrón desde lo alto del muro. ¿Y quién crees que lo entrenó? La huérfana. Ella lo controla». Clara no entendía por qué, pero cada vez que pasaba por la plaza, la gente se callaba, y ese silencio dolía más que los insultos. El domingo por la mañana, los tambores comenzaron a sonar en la hacienda Álvarez, antes incluso de que el sol tocara los tejados. Era tradición. El patrón celebraba el cumpleaños de su hijo menor con carreras de caballos, asado y música. Pocos eran invitados a entrar. El resto de la ciudad observaba de lejos, detrás de las cercas. Clara no planeaba acercarse. Ella y Noar pasaron el día limpiando el granero. El caballo, más tranquilo que nunca, se dejó cepillar con ramas suaves. «Si fueras una persona»,
Te pondría un sombrero de fiesta, bromeó Clara. Él no relinchó, pero en el corazón de la hacienda los aplausos estallaron. Julián, el hijo del patrón, montaba un caballo blanco entrenado especialmente. Era solo adolescente, arrogante e imprudente. «¡Abran paso!», gritó un camarero. «Va a tomar la curva a toda velocidad». Y lo hizo, pero mal. El caballo resbaló en la hierba mojada. Julián cayó sobre una piedra. El golpe fue fuerte. El aire se congeló. La música se detuvo. La fiesta se convirtió en griterío. «¡Llamen al médico! ¡Está sangrando! ¡No se mueve!». Minutos después, una ambulancia cruzaba los caminos en nubes de polvo. La noticia corrió más rápido que el viento. «El hijo del patrón se cayó». «¿Estás grave?» Dicen que vieron al caballo negro cerca del campo. Clara lo supo esa tarde cuando un niño corrió hasta el granero. «Te están culpando. Dicen que tu caballo asustó al otro». Ella sintió un vacío en el estómago. «¿Eso no es verdad? Noar estuvo conmigo todo el día». El niño la miró con pena. «Eso no importa. Ya dijeron que lo vieron allí». Por la noche hubo una reunión urgente en la taberna. No era oficial, pero todos sabían que allí se decidía el destino de muchos. Don Julián, con los ojos rojos de ira y vergüenza, golpeó la mesa. «Mi hijo puede quedar inválido y ese maldito animal todavía está suelto». «¿Alguien lo vio?», preguntó un hombre. «Sí, cerca de la cerca». «¿Y la niña?». «Ella lo controla. Claro que tuvo que ver con esto». Un murmullo de acuerdo llenó el salón. «Ese animal no debería estar vivo. Tenemos que matarlo y expulsar a la muchacha». Don Julián se levantó. «Si las autoridades no hacen nada, nosotros lo haremos». Clara no durmió. Sentada a la puerta del granero sin estrellas. Noar andaba inquieto en círculos. Ella sintió. «Tú también lo sientes, ¿verdad?». El caballo golpeó el casco en el suelo y bufó. Minutos después oyeron pasos. Clara se levantó. Noar se puso delante de ella. 3 hombres con linternas aparecieron. Uno sostenía un bastón. «Vinimos a ver si el caballo está aquí», dijo uno sin mirarla. «¿Quién los mandó?», preguntó Clara. «Es por seguridad. Si está escondido, él no está con...». Cuando ella lloraba, él apoyaba la cabeza en ella. Cuando él se enojaba, relinchaba como si entendiera. Y aunque el miedo aún pulsaba detrás de cada puerta, dentro del granero había paz. Una tarde, mientras le aplicaba pomada a una nueva cicatriz bajo su crin, Clara dijo en voz baja: «Puede que no tengamos a nadie, ni juez, ni padre, ningún hogar, pero te juro, Noar, mientras yo respire, nunca más estarás solo». De un árbol cercano, escondido entre las ramas, alguien los observaba. Un rostro amargo, un cuaderno en la mano, línea, y la primera fue: «Clara, ya hay más de uno protegiendo a ese animal. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde». Era mediodía y el calor era opresivo, como un castigo silencioso. Clara, empapada en sudor, luchaba por mover unas tablas viejas en el fondo del granero. Buscaba una cuerda más fuerte para arreglar el bebedero de Noar, roto por un golpe accidental. «Esto no sirve», murmuró, empujando una caja podrida. La madera crujió y reveló una caja más pequeña clavada entre 2 vigas. Curiosa, se arrodilló y tiró con fuerza. Estaba cubierta de polvo, telarañas y un olor a moho olvidado. Dentro encontró un cuaderno. La tapa rasgada, pero aún legible, en tinta azul descolorida. Propiedad de J. Álvarez. Clara se congeló y miró a Noar, durmiendo en la sombra, su pecho subiendo y bajando lentamente. Abrió el cuaderno con las manos temblorosas. La primera página estaba llena de números, fechas, cantidades de dinero, nombres tachados, pero lo que la paralizó fue lo que encontró a continuación: carrera clandestina, semental negro versus yegua de Don Soares. Soltamos al perro antes de salir. 200 para nocaut, pagado por Julián. Él quiere ver la pelea. Clara tragó saliva y hojeó más páginas. Había notas detalladas sobre prácticas crueles.
Confinamientos sin agua por días, castigos por no obedecer, apuestas sobre cuánto tiempo resistiría un potro encerrado con Noir. Luego, dibujos infantiles en tinta azul y negra, un caballo de ojos grandes atado de las patas, figuras humanas con látigos, flechas indicando golpes, un niño en el rincón mirando por la ventana. Julián, susurró Clara. Eran dibujos del hijo del patrón firmados con una J garabateada en la esquina inferior. ¿Tú lo viste todo?, le dijo a Noir, como si el muchacho herido pudiera oírla desde el hospital. Y no dijo nada. Siguió leyendo. Una página entera describía un entrenamiento especial para desensibilizar a Noir. Encerrado 3 días sin luz, sin comida, con ruido constante. Luego, soltado para correr, vendado en la pista. Las últimas palabras eran heladas. Este animal no sirve para carrera, sirve para intimidación. Clara cerró el cuaderno con fuerza. Sintió rabia, asco y algo peor, impotencia. Se acercó a Noir, se arrodilló a su lado y le acarició el cuello. «No necesitas contarme más, yo lo vi». Él giró la cabeza ligeramente como si entendiera. Clara pensó en ir a la alcaldía, gritar la verdad, mostrar el cuaderno, pero imaginó a don Julián negándolo todo, diciendo que era un cuaderno viejo, que ella lo falsificó, que era solo una niña sucia con delirios de venganza. No me van a creer, pero quizás, alguien sí. Escondió el cuaderno en una mochila bajo su lecho de sacos. Esa noche, esperó a que la ciudad durmiera y fue a la iglesia. Sabía que el padre Pedro no era su amigo, pero a veces dejaba a los mendigos descansar en el atrio. Lo encontró apagando las velas del altar. «Padre, necesito mostrarle algo». Él la miró severo. «No estoy para bromas». «Niña, no es broma», dijo ella, sacando el cuaderno de la mochila. «Es la verdad y su deber es escucharla». El padre dudó, pero aceptó el cuaderno. Hojeó algunas páginas y su expresión cambió. «¿Dónde consiguió esto?» «En el granero. Estaba escondido». «¿Está segura de que es auténtico?» «Julián firmó, y los dibujos son de él. Yo lo reconocí». El padre Pedro cerró el cuaderno lentamente. «Esto es serio, niña, muy serio. ¿Me va a ayudar?» «Lo pensaré. Es todo lo que puedo prometer». «Para pensar. No tengo...» «Quieren matarlo. Ya lo intentaron antes». El padre se frotó el rostro cansado. «No puedo enfrentar al patrón solo con esto. Pero quizás, si se filtra a otro lugar...» «La prensa». Él asintió en silencio. Clara le quitó el cuaderno de las manos. «Entonces yo iré». Y salió corriendo, sujetando el cuaderno junto al pecho. Detrás de ella, el padre encendió otra vela y rezó bajito, sin saber si oraba por Clara o por lo que estaba por venir. Clara corrió con el cuaderno apretado en pecho, como si llevara dinamita. Sabía que no debía andar por las calles a esa hora, pero algo le quemaba por dentro. Rabia, angustia, miedo. Mucho miedo. No por ella, por Noir. Atravesó la plaza con la cabeza baja, evitando los postes de luz. Sabía exactamente a dónde ir. Don Ernesto, dueño de la imprenta y el periódico, vivía encima de su taller, un hombre seco, de voz profunda que muchos evitaban por ser reservado. Ella golpeó 3 veces. «Por favor, no», susurró. «Abra». Golpeó con más fuerza. Una luz se encendió en el piso de arriba. Se oyeron pasos. «¿Quién diablos nos molesta a esta hora?» «Soy Clara. Necesito hablar con usted. Es urgente». La puerta se abrió a medias. Un rostro mal afeitado, ojos somnolientos, la evaluó de pies a cabeza. «La muchacha del caballo». «Sí, quiero mostrarle pruebas de lo que le hicieron a Noir, de lo que pasaba en la hacienda Álvarez. Necesito que lo publique». Don Ernesto dudó. Luego la dejó entrar, sentada en una silla dura, con una taza de té frío en las manos. Clara vio al periodista examinar cada página, frunciendo el ceño. «Esto es pesado», murmuró. «Es la verdad. ¿Sabe lo que pasa si lo publico sin confirmación? Me cerrarán el negocio, me demandarán, me romperán las ventanas».
Y si no se publica, ese caballo será asesinado, todo esto. Clara señaló el cuaderno y lo soltó. Ernesto cerró el cuaderno con un suspiro. ¿Tiene testigos? No, pero tiene los dibujos, son del hijo del patrón. Él estuvo allí, lo vio todo. El periodista se quedó en silencio. Haré algunas llamadas mañana. Hay un reportero de la capital investigando maltrato animal. Quizás quiera venir. ¿Cuánto tiempo? 1 o 2 días, quizás más. ¿Puede guardar el secreto? Clara asintió. No le diré a nadie. De camino de vuelta al granero, con el cielo aún oscuro, Clara sintió un dolor en el pecho. Hizo lo correcto, pero eso no calmó su miedo, porque hablar tiene un precio, y ella lo sabía mejor que nadie. Recordó el orfanato, las veces que vio a otros niños siendo golpeados, las veces que quiso gritar, defenderse, defenderlos, y nadie escuchó, porque ella era una niña sin apellido, sin valor. Esa noche, en su rincón de paja, abrazó a Noar y susurró: «Esta vez no me voy a callar. Esta vez me van a escuchar». A la mañana siguiente todo parecía normal, pero Clara sabía que el rumor ya crecía. Don Ernesto no era de los que se callan. Ya había llamado a su contacto en la capital, y aunque no lo dijera en voz alta, Clara sintió que el reloj empezaba a correr. Por la tarde, mientras recogía heno seco cerca del canal, 2 hombres se le acercaron. «¿Eres tú la que anda hablando del patrón?» Clara se enderezó, cerró los puños. «No digo nada que no sea verdad». Uno de ellos sonrió con desprecio. «Entonces, cuida bien a tu caballo, porque si algo le pasa, no será un accidente». Ella no respondió. Solo volvió al granero con pasos tensos y respiración difícil. Al llegar, Noar estaba inquieto, circulando y olfateando el aire. «Tú lo sabes, ¿verdad?», dijo Clara. «Sabes que hablamos». Ella sacó el cuaderno de su escondite, lo envolvió en una bolsa de tela y lo enterró bajo una losa suelta en el rincón más oscuro del granero. «Si algo me pasa, alguien lo encontrará», prometió. Ella no durmió esa noche. Se quedó mirando la puerta con un trozo de madera en la mano, y en el silencio supo que había cruzado una línea. Ya no era solo una niña con un caballo. Ahora era quien se atrevía a hablar, y en una ciudad así, eso podría costarlo todo. El día amaneció con un murmullo diferente. No eran los gallos, ni el chirrido de las carretas. Era un murmullo inquieto que recorría las calles, rebotaba en las ventanas y vibraba en las paredes. Algo estaba pasando. Clara lo supo antes incluso de abrir los ojos. Noar no dormía. Estaba parado, alerta, con las orejas erguidas y los ojos fijos en el camino. Entonces se oyeron los motores. No era uno solo, eran varios. «¿Qué está pasando?», susurró Clara al salir del granero. Una caravana de camionetas blancas bajaba la colina en dirección al rancho de los Álvarez. Avanzaban despacio, pero con determinación. En los laterales, los logotipos de un canal nacional y de la Agencia de Protección Animal destacaban en medio del polvo. La ciudad entera comenzó a asomarse por las ventanas, tejados y balcones. Algunos bajaron en bata, otros con niños en brazos. Nadie entendía nada. ¿Quién los llamó? ¿Qué hacen aquí? ¿Será verdad lo que dicen? Los vehículos se detuvieron frente a la entrada de la propiedad. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. De uno de ellos bajó una mujer con una carpeta en la mano, expresión seria, acompañada por un camarógrafo y un policía estatal. El mayordomo de los Álvarez corrió a impedirlo. «Ustedes no tienen permiso para entrar. Tenemos una orden judicial», respondió la mujer. «Investigamos denuncias de maltrato animal, corrupción y uso ilegal de instalaciones privadas para apuestas clandestinas». Detrás de ella, una cámara grababa cada palabra. Don Julián apareció minutos después, furioso. «Esto es un absurdo, una farsa. Mi familia ha sostenido esta ciudad por generaciones». El policía le mostró los documentos.
El nombre de su hijo aparece en un cuaderno con pruebas de crueldad contra animales y juegos ilegales. Tenemos autorización para registrar toda la propiedad. Su hijo está en el hospital y confirmó lo que vio. Julián palideció. La multitud que se reunía afuera no dijo una palabra. Todos observaban, muchos con la boca entreabierta, otros con los brazos cruzados, como quien empieza a sospechar que algo siempre estuvo mal. ¿Será verdad lo que decían sobre los caballos? Oí que el semental negro no estaba loco, que lo hicieron así, y la niña de cabellos claros. A medida que los agentes entraban en los corrales, las cámaras registraban jaulas oxidadas, cuerdas manchadas de sangre seca, clavos en el suelo, embudos de alimentación forzada. En un rincón, detrás de sacos, encontraron un baúl con cuadernos, fajos de dinero atados con ligas y un cuaderno idéntico al que Clara había mostrado al periodista. El escándalo era oficial. En la pantalla del noticiero local surgió el titular: Red de abuso animal descubierta en rancho de familia poderosa. Niña huérfana revela la verdad. Clara en el granero oyó todo por la radio de don Ramiro. ¿Sabías?, le preguntó a Ramiro con la voz temblorosa. ¿Que iba a explotar? Sí, solo no creí que sería tan rápido. Ella permaneció en silencio. No había alegría en su cuerpo, solo nerviosismo. Como si en cualquier momento alguien viniera a cobrarle algo, como si su verdad no bastara. Van a venir detrás de ti, dijo Ramiro mirándola a los ojos. Los buenos, los malos, todos. ¿Y qué hago? Lo mismo que has hecho hasta ahora. No retrocedas. Horas después, llegó un periodista con micrófono en mano. ¿Usted es Clara? Ella asintió. Podemos grabar una declaración. Ella pensó en decir no, pero recordó las veces que quiso hablar y no pudo. Las veces que nadie escuchó. Las veces que vio a otros caer y todos voltearon la cara. Sí, pero no es por mí. Es por él. Ella se giró y la cámara capturó a Noir parado detrás de ella. Majestuoso, tranquilo, vivo. Las imágenes se viralizaron en horas. La niña huérfana, el caballo salvaje, el cuaderno escondido, los dibujos del heredero caído. Era como una fábula moderna, demasiado real para ser ignorada. Mientras la élite de la ciudad se hundía en el escándalo y los abogados de don Julián intentaban contener los daños, Clara y Noir, por primera vez, no se escondían. Estaban en el centro de todo y nadie podía desviar la mirada. Fue cuestión de segundos, un clic, un parpadeo. La cámara de una periodista captó la escena sin siquiera buscarla. Clara sentada en el suelo del granero abierto, piernas cruzadas, acariciando la frente de Noir. El caballo estaba tendido, exhausto, con la cabeza en el regazo de la niña. Pero lo que hizo la imagen inolvidable no fue el gesto, sino lo que había detrás. Una multitud en la entrada, en completo silencio. Rostros tensos, algunas bocas entreabiertas, como si aún no comprendieran lo que veían. Entre ellos, hombres de sombrero de gala, mujeres que se burlaron de Clara la semana anterior, vecinos que nunca le dirigieron una palabra, todos mirando, todos mudos. La periodista no añadió leyenda, no era necesario, solo publicó la foto con una única palabra: humanidad. En menos de una hora, la imagen fue compartida por ONGs de protección animal, activistas, actores, profesores y padres. Se convirtió en titular en sitios internacionales. La niña que salvó a un caballo del odio. La ternura que superó la violencia. México, el vínculo que conmovió al mundo. Los comentarios fueron rápidos. Esto me hizo llorar. ¿Cómo es posible que tanta dignidad venga de los más olvidados? Necesitamos más Claras y más Noirs. En pocas horas, periodistas de otros estados llegaron a la ciudad. Algunos buscaban a Clara, otros querían ver al caballo. Ella no atendió. A todos, apenas hablaba. No hice esto para que me vieran, dijo una vez suavemente. Hice para que por fin lo vieran a él.
Don Julián, al ver la imagen en el noticiero nacional, golpeó la mesa con tanta fuerza que rompió un vaso. ¿Quién tomó esa foto? ¿Quién los dejó entrar en mi propiedad? No fue en su propiedad, jefe, dijo el abogado tenso. Fue en el granero viejo, fuera de los límites de la hacienda. Esa mocosa nos está destruyendo. Pero ya no era ella. Era el símbolo en que se había transformado. El hijo de don Julián, aún con el brazo enyesado, dio una breve entrevista desde el hospital. Sí, yo dibujé eso, admitió en voz baja. Sí, vi lo que le hicieron. No sabía que estaba mal hasta que lo vi en sus ojos. Esa noche, Clara recibió una caja sin remitente. Dentro, una manta nueva, un saco de avena y una nota. No te conocemos, pero creemos en ti. Gracias por no haberte callado. Firmado con un dibujo, una niña montada en un caballo negro hecho con crayones. Clara lloró en 1900 en silencio, abrazada a Noar. Don Ramiro llegó con una expresión indescifrable. Ya no somos invisibles, ¿verdad, niña?, le dijo. El viejo asintió, pero no sonrió. Esto también tiene un precio, niña. Prepárate. Mientras tanto, en la ciudad, una fundación de bienestar animal decidió ir hasta el pueblo. Habían visto la foto, leído el dossier, seguido cada nota. No queremos solo ayudar, dijeron por teléfono. Queremos que ese caballo viva en libertad y que esa niña nunca más viva en las sombras. Al día siguiente, al atardecer, un periodista freelance que ya había cubierto guerras y tragedias llegó al granero, se arrodilló, puso la cámara en el suelo y captó una nueva imagen. Ella dormía acurrucada junto al cuello de Noar. El caballo en paz, libre, sin miedo. Él tituló la foto. Así se ve la esperanza. La imagen original siguió viajando por el mundo. Estaba en las portadas de revistas, fondos de pantalla de celulares, carteles de campañas contra el maltrato. Pero para Clara, lo más importante no era la fama, ni los visitantes, ni los regalos. Era que ahora, al pasar por la plaza, algunos la saludaban, otros bajaban los ojos con vergüenza y los más valientes sonreían. Ella nunca buscó admiración, solo la verdad, y sin querer había devuelto al mundo algo que parecía olvidado, la posibilidad de volver a creer. Él sopló el polvo de la madera y siguió cortando con movimientos lentos, pero decididos. Tú eres diferente, algo que yo también estoy aprendiendo a hacer. Ella pasó casi una hora allí, esculpiendo sola. A cada golpe recordaba las veces que lo vio dormir tenso, los gritos en el rancho, las marcas en su piel. También recordaba la noche en que él la protegió del grupo que vino detrás de él, el día en que lo acarició por primera vez y el momento exacto en que se miraron y ellos ya no eran dos, sino uno solo. Cuando terminó, se levantó, fue al granero y clavó la tabla justo encima de la entrada. Dieron unos pasos hacia atrás. Noar se quedó a su lado en 1900. Silencio. La muchacha acarició su cuello y señaló el letrero. Mira, ahora es tuyo. En la madera, apenas esculpidas, pero firmes, 6 letras brillaban. Rescate Noar. Él parpadeó lentamente, luego bajó la cabeza como si entendiera. No es para mí, Clara dijo. Es por todo lo que superaste porque fuiste víctima, arma, bestia, y ahora eres algo mucho más fuerte. Don Ramiro llegó en ese momento con su andar lento y mirada siempre cansada. Rescate, leyó en voz alta. Ese es su nuevo nombre. El viejo asintió, se sentó en una piedra y encendió su cigarro. ¿Y tú, cómo te vas a llamar ahora? Clara lo miró sin responder. Pregunto porque ya no eres solo la huérfana de la plaza, añadió con una sonrisa casi invisible. Ahora tienes nombre en la prensa, en los tribunales y en el corazón de la mitad del país. No necesito cambiar nada, respondió tranquila. Si él se quedó conmigo cuando yo no tenía nada, entonces yo también me quedo con quien yo era. Ramiro soltó una bocanada de humo. ¿Sabes? Hay caballos que nunca se dejan montar, no por miedo o rebeldía, sino porque entienden que su libertad vale más que la obediencia.
Ellos merecen respeto, no dominación. Clara se agachó al lado de Rescate y apoyó su frente en el costado de él. Él no está aquí porque yo lo forcé, está porque quiso quedarse. El viejo permaneció en silencio. Finalmente, entendió. Esa tarde, un grupo de niños se acercó al granero. No venían armados de piedras o insultos. Solo traían hojas, zanahorias y una... ¿Podemos verlo? Clara dudó, miró a Rescate. El caballo no se movió, solo esperó. Ella asintió. Los niños entraron con pasos cuidadosos, se sentaron en círculo y una de ellas preguntó, ¿es verdad que casi lo matan? Clara respiró hondo. Sí, pero él decidió vivir. Otra niña levantó la mano. ¿Y por qué no se fue? Ella miró a Rescate y respondió, porque sabía que esta vez alguien lo esperaba. Esa noche, alguien dejó una flor silvestre en la puerta del granero, y al día siguiente, otra y otra sin palabras, solo respeto. Clara no las recogió, las dejó allí como testigos de algo que finalmente pasaba en la ciudad. Memoria. Así, en vez de fama, Rescate ganó algo mucho más raro. Paz. Una paz que no vino con premios, medallas o aplausos, sino con el silencio de aquellos que antes lo señalaban y ahora bajaban la cabeza, porque sabían que en aquel rincón olvidado, junto a una muchacha que dormía en el suelo y un caballo que ya no necesitaba cadenas, nació algo imposible de encerrar. Apenas pasaron 3 días desde que Clara clavó la placa de madera sobre la puerta del granero, pero para muchos en la ciudad parecía un año. Las provocaciones cesaron, el miedo se volvió respeto, y lo que antes era un rincón polvoriento al borde del olvido, ahora estaba lleno de visitantes, manos tímidas y miradas que finalmente querían entender. Fue en una de esas mañanas, ni muy fría, ni muy clara, que una camioneta blanca llegó con las iniciales de una organización de derechos de los animales pintadas en azul. 2 voluntarios y una mujer canosa, con rostro amigable y pasos firmes, salieron del vehículo. Ella cargaba una carpeta y un dije de madera en forma de caballo colgando de su cuello. ¿Usted es Clara?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Sí, señora, respondió la muchacha, levantándose de un banco rústico. Leí sobre usted y él. Se acercó a Rescate, que permaneció tranquilo cerca de la entrada. Ella lo miró, no con pena o miedo, sino con ternura silenciosa. Soy Teresa. Dirijo un centro de rescate en otro estado, pero cuando vi su historia, supe que necesitaba venir personalmente. Clara no supo qué decir. No se preocupe, la mujer añadió suavemente. No vine a llevarme a nadie. Vine a proponer algo. Esa misma tarde, voluntarios ayudaron a arreglar el techo del granero, reforzaron las puertas y trajeron sacos de comida. Instalaron nuevos bebederos, un lavadero para limpieza, y donaron medicinas para tratar las últimas heridas que él aún cargaba. Pero no era solo eso. Teresa extendió unos planos en el suelo y señaló un área cerca del canal. Queremos construir un pequeño refugio aquí. Nada lujoso. Un espacio para caballos abandonados como él, pero también para niños que no tienen dónde quedarse. Clara la miró con los ojos muy abiertos. Como yo, como tú. Ramiro, que escuchaba desde su rincón habitual, soltó una risa nasal. Ahora el mundo se puso patas arriba, murmuró. Una muchacha y un caballo fundando un hogar. Pero nadie rió. Todos entendieron que no era una broma. Esa noche, Clara se quedó a solas con Teresa en el granero. Las demás personas se habían ido, pero ellas no se movieron. Teresa sacó una caja de madera de su carpeta. Había fotografías dentro. Una niña de unos 10 años montando un caballo blanco. Era mi hija, dijo Teresa. Se llamaba Lucía. ¿Dónde está? Ya no está aquí. Clara no hizo más preguntas. Desde que ella partió, busco un propósito para seguir. Y cuando vi tu historia, supe que quizás no encontré un caballo sino a ti. La muchacha miró hacia abajo. ¿Por qué yo? Porque hiciste sola lo que muchos adultos no tuvieron el valor. Porque luchaste por quien no podía hablar.
porque lo hiciste sin esperar nada a cambio. Teresa le entregó una carta. Era una solicitud formal de adopción. Clara la aseguró como si fuera de cristal. No dijo nada, pero los labios le temblaban. Rescate, tendido a su lado, se levantó lentamente. Teresa sonrió. Si él aprueba, yo también. Clara miró al caballo. Él se acercó, la tocó con la cabeza y luego con el cuerpo. La decisión estaba tomada. Semanas después, el trabajo en el refugio comenzó. Llegaron madera, herramientas y voluntarios. Y a cada clavo nuevo, Clara sentía algo dentro de ella reconstruirse. Los niños del pueblo también empezaron a buscarla para pedir ayuda. Algunas traían dibujos, otras zanahorias o escobas. ¿Cómo se va a llamar el lugar?, preguntó alguien. Ella pensó por unos segundos. Luego miró a Rescate. El refugio de los valientes. Ramiro, apoyado en su bastón, la sintió orgullosa. No todo animal salvaje necesita una jaula, dijo como si guardara esa frase desde hacía años. Algunos solo necesitan ser escuchados. Con el tiempo, Rescate dejó de ser el caballo peligroso y se volvió un símbolo, no de fuerza o miedo, sino de redención. Los periodistas se fueron, las redes sociales olvidaron, pero el pueblo no. La ciudad cambió, y Clara, con su corazón aún remendado, pero firme, Muchacha ya no era invisible. era una fundadora, protectora, familia y finalmente dueña de un hogar. A veces, los corazones más puros nacen entre ruinas y cicatrices. A veces, la voz más fuerte viene de quien no tiene nada más que perder. Y a veces todo lo que se necesita es una muchacha intrépida y un caballo herido para recordarle al mundo que la empatía puede ser más poderosa que cualquier cadena. Si esta historia tocó tu alma, compártela con quien aún cree que nadie es demasiado pequeño para cambiar el destino de otro. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete al canal Patas de Esperanza para ver videos nuevos todos los días y déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace la diferencia.